Hola, ¿qué tal todos? En esta lectura vamos a ver un poco de cómo probar que dos triángulos son congruentes usando nuestros cuatro postulados que usamos anteriormente en el video anterior, que serían lado, 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 side, 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 ángulo, lado, ángulo, angle, side, angle, ángulo, ángulo, lado, angle, angle, side, o por último side, angle, side, que es lado, ángulo, lado. Okay, estos cuatro postulados nos ayudan a probar que dos triángulos son congruentes y eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí en este video. Vamos a seguir usando el método de dos columnas aquí, uno que nos prueba la declaración, lo que nos están diciendo, qué información nos están dando y luego las razones por qué estamos haciendo esas conclusiones. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar aquí con el problema número uno. Aquí nos dicen que nos están dando algo de información, nos están diciendo algunas cosas desde un principio. Nos están diciendo de givens que el ángulo A es congruente al ángulo E. ¿Okay? Escribimos eso como nuestra primera declaración. ¿Ok? Ángulo A es congruente al ángulo E y eso es algo que nos están dando desde un principio, entonces decimos que eso es un given. ¿Ok? Ángulo A es congruente a ángulo E. ¿Ok? Ya lo dibujamos en nuestro diagrama, entonces podemos decir que ya lo usamos. ¿Ok? Ahora nos están diciendo también que el ángulo C es congruente al ángulo D. Ángulo C es congruente al ángulo D. Ángulo C es congruente al ángulo D. Si se fijan, estoy usando dos marcas en vez de una. Y eso también es algo que nos están dando desde un principio, entonces decimos que eso es un given, algo que nos acaban de dar. Entonces, igual, ya lo usamos. Ahora nos están dando la información de que el lado BC es congruente al lado FD. El lado BC es congruente al lado FD. ¿Ok? Y lo podemos marcar también perdón, también es algo given, algo que nos están dando. Entonces BC es congruente a FD. Y es toda la información que nos dieron. Pues acuérdense que por último, esto, nuestra prueba que estamos tratando de probar, es lo que estamos buscando. Entonces esa va a ser nuestra última línea aquí. Queremos probar que el triángulo ABC es congruente al triángulo EFD. Y tenemos que escoger alguno de estos cuatro postulados para ir en esta posición aquí. Por lo regular, cuando estamos probando que dos triángulos son congruentes, se van a usar uno de estos cuatro postulados. Entonces, por el momento, vamos a ver qué es lo que tenemos. Ok, primeramente tenemos, fíjense, tenemos dos ángulos y dos ángulos y un lado, ¿ok? Dos ángulos y un lado. Entonces pónganse a pensar, si es dos ángulos y un lado, entonces obviamente no puede ser lado, 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 y también no puede ser lado, ángulo, lado, ¿ok? Acuérdense, tenemos dos ángulos y un lado, entonces solo puede ser ángulo, lado, ángulo o ángulo, ángulo, lado. Pero acuérdense para después averiguar, ya que tienen un poco, ya nomás dos opciones, acuérdense, tiene que ir en secuencia. Entonces si se fijan, aquí tenemos ángulo, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado. Entonces aquí no tenemos un lado incluido, como nos dice aquí en ángulo, lado, ángulo. Entonces no puede ser esa opción. Nuestra única opción es ángulo, ángulo, lado. Ángulo, ángulo, lado. Angle, angle, side. ¿Ok? Acuérdense, siempre fíjense qué es lo que tienen, qué pueden derivar después de toda la información que les dieron. Entonces, si podemos todavía encontrar algunas otras propiedades, algunas otras cosas, lo podemos hacer. Y después de eso tenemos que averiguar qué información, qué lados, qué ángulos nos dieron para poder hacer una conclusión de qué postulado se requiere para esa prueba.
¿Ok? Vamos a seguir con el problema número 2. ¿Qué nos están dando? Pues nos están diciendo que el lado AE es congruente a CD. Eso es algo given, algo que nos están dando. Entonces el ángulo AE, perdón, el lado AE es congruente al lado CD. Nos están diciendo también que el lado AB es congruente a lado CB. AB congruente a CB también es algo que nos están dando. Si se fijan, ya usamos esta, y la otra que nos están dando aquí es que el lado BE es congruente al lado BD. BE es congruente a BD, también es algo que nos están dando desde un principio. Y como ven, ya usamos nuestras tres cosas que nos hicieron. Quizás les digan una sola cosa, no sabemos, todo depende del problema. En este caso nos dieron tres cosas y con esas tres cosas pudimos dibujar en nuestro diagrama qué información nos dieron. De nuevo, tenemos que escoger de cuatro opciones: ángulo, ángulo, lado, 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 ángulo, lado o ángulo, lado, ángulo. ¿Ok? Esas cuatro opciones tenemos. Acuérdense que esto, por último, nuestra prueba es lo que siempre se escribe en nuestra última línea. Entonces el triángulo ABE es congruente al triángulo CBD. ¿Pero por qué razón? ¿Por cuál de nuestros postulados? Pues esto es un poco fácil porque miren lo que tenemos, miren lo que dibujamos. Dibujamos un lado, otro lado y otro lado. Dibujamos tres diferentes lados. Entonces esta opción no sirve, esta tampoco, esta tampoco. Nuestra única opción es lado, lado, lado. Side, side, side. ¿Ok? Hasta ahorita nos están dando mucha información que no nos requiere adivinar mucho, pero acuérdense que no siempre va a ser el caso. A veces tenemos que averiguar unas cosas nosotros mismos. Y van a ver eso en este problema. Ok, en este tenemos que, primeramente nos dicen que el lado AB es congruente al lado DB. Vamos a dibujarlo, pero vamos a escribir primero la razón. La razón es porque nos lo están dando. AB es congruente a BD. Bueno, siguiente cosa que nos dicen es que el lado BE es congruente a BC. También algo que nos están diciendo desde un principio, hasta ahorita no hemos necesitado dar más razón que esa. Entonces eso lo podemos dibujar aquí. BE es congruente a BC. Y si se fijan, esa fue toda la información que nos dieron. No nos dieron más cosas. Lo único que nos dijeron aparte de todo esto es lo que queremos probar. Pero acuérdense que lo que queremos probar siempre va en la última línea. Triángulo ABE es congruente a triángulo DBC. Y tenemos que de nuevo averiguar qué postulado se va a usar. Y hasta ahorita no podemos usar ninguno por la razón que no tenemos más de dos cosas. Nomás tenemos dos lados hasta ahorita. ¿Ok? Tenemos que averiguar alguna otra cosa más. Pues vamos a ver. El lado AE y el lado CD quizás sí sean congruentes, pero hasta ahorita no tenemos nada de información que nos lo diga. El lado A y perdón, el ángulo A y el ángulo D también podríamos pensar que sí, pero no podemos hacer esa conclusión porque no tenemos pruebas de que sí sean congruentes. Igual con E y C, esos dos ángulos quizá parecen que son congruentes, pero no podemos asumir que sí son. Entonces, el único otro ángulo que podemos ver aquí que quizá podamos usar es el ángulo 1 y el ángulo 2. Y ahí sí lo marqué por una razón y por solo una razón. Estas dos líneas son líneas derechas y acuérdense que dos líneas que cruzan así, sus ángulos verticales, que sería el ángulo 1 y el ángulo 2,
o este ángulo de arriba y este de abajo, son ángulos verticales y todos los ángulos verticales son congruentes. Ok, entonces ahora sí ya puedo borrar eso. Ya sé que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Ángulo 1 es congruente al ángulo 2. ¿Por qué razón? Por la razón de que son vertical angles. Ángulos verticales son congruentes. Vertical angles are congruent. Todos los ángulos verticales son congruentes. Ahora, con la información que tengo aquí, puedo ver que tengo dos lados y un solo ángulo. Entonces, obviamente, no puede ser este. No puede ser este, porque eso es dos ángulos y un lado, pero tengo dos lados y un ángulo. Igual no puede ser ese, entonces la única otra opción es lado, ángulo, lado, y aquí lo pueden ver que sí tenemos eso. Si empiezo del rojo, perdón, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, siempre siguen la misma secuencia. ¿Ok? Entonces, estos fueron tres problemas que usan información que nos dan. Igual con información que uno tiene que derivar, tenemos que ver nosotros qué información conocemos, qué información conocemos y qué información podemos derivar del problema. ¿Ok? Esto va a ser todo por este video y vamos a seguir con un video más de estas pruebas para que puedan terminar su paquete. Bueno, hasta luego.